Bienvenidos a este programa titulado Para Salvarte. Yo me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y he sido invitado por esta televisión para desarrollar ideas que expongo en mi libro Para Salvarte. Yo he escrito este libro, Para Salvarte, que en sus primeras ediciones yo subtitulaba Compendio de las verdades fundamentales de la religión católica. Pero en sus más de 50 ediciones lo he ido completando, actualizando, desarrollando, y hoy tiene un volumen tal que esto no es un compendio, esto es una enciclopedia, porque aquí he incluido todos los temas que pueden interesar a un católico sobre la ciencia y la fe. Hablo de 500 temas. Entonces, durante estos programas, pues iré desarrollando distintos temas de los que yo expongo en mi libro Para Salvarte. Y para hoy vamos a empezar con un tema apasionante, por lo menos para mí me parece apasionante. Voy a hablar, el título es La ciencia y la fe frente a frente. Voy a intentar aclarar ideas sobre una mentira que se ha difundido por el mundo porque ya dijo alguien, miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. La gente, a fuerza de oírlo, se lo cree. Y esta mentira de que la ciencia y la fe se oponen mutuamente, esta mentira de que la ciencia contradice la fe, esta mentira de que el científico tiene que ser ateo, porque el creyente es un antidiluviano, es un antiguo, es un arcaico, el hombre moderno, el hombre culto, tiene que ser ateo. Esto nos lo repiten a todas horas, a todas horas. Recuerdo aquel programa de Carl Sagan, que científicamente estaba muy bien hecho, era técnicamente muy bien hecho, pero Carl Sagan machacaba la fe con su prestigio de científico. Usaba la ciencia para ridiculizar la fe. Y esto lo hemos visto montones de veces en distintos programas de cultura y de religión en los medios de difusión. Lo primero que voy a decir es que si fuera verdad que la ciencia contradice la fe, no podría haber científicos creyentes. Todos los científicos serían ateos. Cuando tenemos científicos creyentes es porque la ciencia no se opone a la fe. Y científicos de nuestros días, no un volta, un ampere, que dieron nombre a las medidas eléctricas de volto y amperio, que eran creyentes, no. Científicos de hoy, premios Nobel de hoy. Por ejemplo, qué sé yo, pues por decir el primero que se viene a la boca, Heisenberg. Heisenberg, premio Nobel de Física, y yo, un hombre de un prestigio internacional, pues estuve en Madrid y en una rueda de prensa dije, soy creyente, creo en Dios y sé que de él viene todo. Qué sé yo, otro de los científicos creyentes, también muy conocido, Paul Dirac, pues también en un congreso de premios Nobel, él afirmó que él era creyente. El premio Nobel en un congreso de premios Nobel, etcétera. De manera que hay científicos creyentes. Luego, si hay científicos creyentes, es señal de que la ciencia no se conoce. Pero, en este tema, yo empiezo con una afirmación rotunda. Jamás ha habido contradicción entre la ciencia y la fe. Nunca ha habido contradicción. A pesar de todo lo que nos han dicho, nunca ha habido contradicción. Ahora, para que esta afirmación tan rotunda sea verdad, hay que matizar. Cuando yo hablo de ciencia, no hablo de la hipótesis científica de un señor cuya hipótesis, pasado mañana, está desbancada por la hipótesis de otro señor. Hablo de ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de dogmas de fe, no de normas disciplinarias de la Iglesia o de la actuación de la Iglesia. La Iglesia, lo que tiene de Dios, lo que tiene de divino,
Eso es intocable, eso es verdad, eso es seguro. Ahora, lo que tiene de humano, pues puede equivocarse. Las personas nos equivocamos o somos pecadores. O sea, la parte humana de la Iglesia puede equivocarse en su actuación, porque los hombres somos limitados y hasta pecadores. O sea, la Iglesia en su parte humana puede equivocarse, pero en su parte divina, su parte sobrenatural, cuando la Iglesia me comunica una verdad revelada, un dogma de fe, eso no se puede equivocar. Y los dogmas de fe fueron verdad ayer, son verdad hoy y serán verdad mañana. Los dogmas de fe nunca pasan de moda, porque son verdad revelada, palabra de Dios. Bien, pues entonces, batizando esto, de que hablo de ciencia indiscutible, no de la hipótesis de un científico, y hablo de dogmas de fe, y no de la actuación de la Iglesia en distintos momentos de su historia. Entonces, repito, jamás ha habido contradicción entre ciencia y fe. Jamás nadie me puede decir que un dogma de fe esté en oposición de un principio científico indiscutible. Ni ha pasado ayer, ni pasará mañana, sino todo lo contrario. La ciencia, cuanto más avanza, más confirma la fe. Tuvo Pío XII una frase feliz en un discurso a la Academia Pontificia de Ciencia. Dice, la ciencia moderna, cuanto más avanza, más confirma la fe. La ciencia moderna descubre a Dios detrás de cada nueva puerta que abre. Es muy bonito. La ciencia avanza, la ciencia va abriendo puertas, y cada nueva puerta que abre la ciencia, detrás se encuentra a Dios. De manera que ni ayer hubo contradicción, ni la habrá mañana. Sabemos que no la habrá mañana. ¿Por qué? Porque podemos asegurar que nunca va a contradicción entre la ciencia y la fe. ¿Por qué? Porque las dos vienen de Dios. Las dos vienen de Dios. ¿Qué es ciencia? Ciencia es el estudio de la naturaleza, deducir las leyes de la naturaleza y aplicar las leyes de la naturaleza a la técnica y al progreso. ¿Y qué es fe? El estudio de las verdades que Dios revela. Pues si el mismo Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y de las verdades de la revelación, objeto de la fe, ¿cómo Dios va a contradecirse entre lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación? Por lo tanto, ni ha habido nunca en el pasado, ni habrá en el futuro, contradicción entre ciencia y fe. Por lo tanto, vamos a arrumbar esa mentira que tantas veces nos han repetido, que la ciencia y la fe se contradicen mutuamente y que el hombre científico tiene que ser ateo porque la religión, la fe, entorpece el progreso científico. Bien, pues dicho esto, voy a desarrollar este tema, que hoy no hago más que apuntarlo. Otros días sucesivos desarrollaré cada uno de estos puntos. Voy a decir, la ciencia confirmando la fe, por ejemplo, la astronomía confirma mi fe en Dios creador, la Sábana Santa confirma mi fe en Cristo Dios, la arqueología confirma mi fe en la Iglesia Católica. Pues otros días desarrollaré más estos puntos, pero voy a hacer ahora nada más que una síntesis, apuntarlos un poco para abrir el apetito de otros programas donde los desarrollaré. Primer punto. La astronomía confirma mi fe en Dios creador. ¿Por qué? Porque los astrónomos han descubierto la edad del cosmos. Sabemos cuándo fue el Big Bang, esa explosión que dio origen al cosmos. Sabemos que fue hace 15.000, 20.000 millones de años. Lo saben los astrónomos y todos están alrededor de esta cifra, 15.000, 20.000 millones. Todos van por la escala corta, nadie va por la escala larga, nadie va hoy por los 500.000 millones. Antes alguien pensó en la escala larga, hoy todo el mundo va por la escala corta, 15.000, 20.000 millones. Pues si sabemos cuándo comenzó el mundo, si sabemos cuándo fue el Big Bang, la explosión que dio origen al mundo, pues esa es el momento de la creación, porque antes del Big Bang, ¿qué había? ¿Qué había? Hace falta un ser. Hace un ser que ponga la materia en la existencia.
Hace falta un ser anterior a la explosión del Big Bang que ponga el cosmos en la existencia. Y a ese ser anterior al cosmos le llamo Dios. ¿Quién es Dios? El creador del cosmos, el que puso el cosmos en la existencia, porque hace 500.000 millones de años no había cosmos. Eso lo saben todos los astrónomos. Hace 500.000 millones de años no había cosmos. Entonces, hace 500.000 millones, ¿qué había? Dios. Dios existía hace 500.000 millones de años. El cosmos no. El cosmos empieza hace 15.000, 20.000 millones. Pero hace 500.000 millones existía Dios. Porque antes de comenzar el cosmos, hace falta alguien que ponga el cosmos en la existencia. Y a ese ser que pone el cosmos en la existencia le llamo Dios creador. Por lo tanto, la cifra que me dan los astrónomos del comienzo del cosmos, del Big Bang, me confirman la necesidad de un ser anterior al cosmos que pone el cosmos en la existencia. Y a ese ser le llamo Dios. En castellano es Dios, en inglés es God, en francés es Dieu, qué sé yo, en italiano es Dio, en árabe es Alá, qué sé yo, en ruso es Bog. En todas las lenguas del mundo hay una palabra para llamar a ese ser creador del cosmos anterior al cosmos. Y de ese ser anterior al cosmos, ¿qué sabemos? Dos cosas. Primero, que es eterno. Y segundo, que es inteligente. Es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque el primero tiene que ser eterno. Antes que él no puede haber otro, sería el segundo. Y el primero tiene que ser eterno porque nadie puede darse la existencia a sí mismo. Porque antes de existir nada puede hacer. Nosotros hace 100 años no existíamos. ¿Cuándo hemos empezado? Cuando nuestros padres nos ponen en la existencia. Y entonces, cuando nuestros padres, otro me pone en la existencia, yo comienzo a existir. Todo lo que comienza, comienza por otro. El primero no. El primero no puede comenzar. Si comienza por otro es el segundo. Y asimismo no puede darse la existencia, porque nadie puede actuar antes de existir. Luego, primer punto, el ser creador del cosmos tiene que ser eterno. Y segundo, es inteligente. Es inteligente. ¿Por qué? Porque ha puesto unas leyes en la naturaleza que nos dejan boquiabiertos a los seres humanos. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre en el progreso? Copiar de la naturaleza. ¿Qué hace Isaac Peral inventando el submarino? Copiar de los peces. ¿Qué hacen los hermanos Wright cuando empiezan a volar? Copiar de los pájaros. ¿Qué hacen ahora los técnicos que usan el radar de los aviones? Copiar de los murciélagos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué es el ojo? Una máquina fotográfica, una maravillosa máquina fotográfica que se enfoca sola, que saca 10 fotos por segundo, que no hay que cambiar el carrete. El ojo, una maravillosa máquina fotográfica. Y hoy los japoneses nos inventan unas máquinas fotográficas fenomenales hoy. Hace 1 millón de años, cada hombre nace con 2 cámaras fotográficas. Hace 1 millón de años. Y ahora los japoneses nos inventan esas máquinas fotográficas extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, progresando, copia de la naturaleza. Copia de la naturaleza. En la naturaleza hay leyes maravillosas que el hombre estudia y el hombre aplica. Por ejemplo, las estrellas se mueven en el cielo según leyes matemáticas. Leyes matemáticas que formularon Newton y Kepler. Pero Newton y Kepler no hacen las leyes. Esas leyes estaban en las estrellas muchos años antes que nacieran Newton y Kepler. ¿Qué hace el hombre? Estudia la naturaleza, deduce las leyes de la naturaleza y aplicando las leyes matemáticas que rigen las estrellas, el hombre va a la luna. Dijo Borman desde la luna, nosotros hemos llegado a la luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas por el hombre. Por lo tanto, en el cosmos hay leyes matemáticas gracias a las cuales vamos a la luna o predecimos los eclipses. ¿Por qué sabemos que el año que viene va a haber un eclipse tal día, tal hora, tal minuto, tal segundo, que durará tanto tiempo? ¿Por qué lo sabemos? Porque hay leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. Por lo tanto,
es indiscutible, todo el mundo lo sabe. En el cosmos hay leyes matemáticas. Segundo, leyes biológicas. Hay leyes biológicas que rigen la evolución de la vida. ¿Ustedes han pensado alguna vez la maravilla de un huevo de gallina? Ese huevo que yo lo abro en el plato, le hago una tortilla. Si ese huevo, antes de romperlo, lo mete en una incubadora, 21 días a 40 grados centígrados, sale un pollito. Sale un pollito, calentándolo, calentándolo. Ese huevo que abro en el plato, ¿qué hay? Un poco de yema y un poco de clara. Y en ese huevo que tengo en el plato, en la yema y en la clara, ¿dónde está el pico? ¿Y los ojitos? ¿Y las patitas? ¿Y las plumitas? El huevo que yo en el plato, ¿dónde está el pico, los ojos, las plumas, las patas? Lo caliento y sale un pollito. Díganme ustedes el talento que tiene el que inventó el huevo. A ver dónde está el listillo, ese que no cree en Dios. Oye, invéntame un huevo artificial, hombre. ¿Tú que eres tan listo? Invéntame un huevo artificial, que calentándolo sale un pollito, que pone más huevos, que calentándolo salen más pollitos, que pone más huevos, y así sucesivamente. ¿Qué talento tiene el que inventó el huevo? Es que hay leyes matemáticas, hay leyes biológicas en la vida, que el hombre estudia, que el hombre aplica después para la civilización, para la técnica, pero qué duda cabe que en la naturaleza hay leyes. Y otro detalle pequeño, las leyes físico-químicas. ¿Ustedes han pensado alguna vez la maravilla de la hoja verde? Esa hoja que seca, la trituro en la mano, la convierto en polvo. Eso es una maravilla. Esa hoja verde es un laboratorio de química. Esa hoja verde es una fábrica de oxígeno. Si no hubiera zonas verdes, la humanidad se asfixiaba. La humanidad, a fuerza de respirar, acababa con el oxígeno y se respiraba. Y gracias a que hay zonas verdes, la hoja verde coge el anhídrido carbónico que echamos al respirar, lo transforma en oxígeno, repone el oxígeno que gastamos las personas y por eso la humanidad no se asfixia por falta de oxígeno. La hoja verde, una fábrica de oxígeno, un laboratorio de química. En Sevilla, unos científicos han repetido en el laboratorio la fotosíntesis de la hoja verde. A esto voy. La hoja verde se mueve según unas leyes maravillosas, unas leyes que el hombre estudia, conoce y aplica, pero que estaban en la naturaleza antes que el hombre las descubra. Por eso digo, cuando el hombre estudia la naturaleza y ve las leyes maravillosas de la naturaleza, piensa, ¡qué inteligencia el que hizo la naturaleza! Aunque no lo vea. Pues una tontería que a veces dicen algunos, ¿y a Dios quién lo ha visto? Nadie, ¿eh? A Dios creador no lo ha visto nadie. Si Dios es espíritu, no se ve con los ojos de la cara. Por lo tanto, a Dios no se le ve con los ojos de la cara. Lo dijo San Juan, no es ninguna novedad. A Dios no lo conozco porque lo veo. Lo conozco a través de sus obras. Viendo sus obras, conozco a Dios. Lo mismo que, qué maravilla esta imagen de la Piedad de Miguel Ángel, esa belleza de mujer que ha puesto en la cara de la Virgen. Cuando yo veo la imagen de la Piedad de Miguel Ángel, pienso, qué artista Miguel Ángel que de un bloque de piedra ha sacado esa belleza de mujer. ¡Qué artista Miguel Ángel! Pero yo no digo, hombre, qué casualidad, oye, fíjate lo que ha salido aquí, por erosión, oye, solo, ¿de que la Piedad de Miguel le salió sola, por erosión? Ridículo, ridículo. Cuando yo veo la obra del artista, conozco al artista, aunque no lo haya visto nunca, sé el talento del artista viendo su obra, pero no digo que esto se ha hecho solo. Pues viendo la naturaleza, conozco al autor de la naturaleza, a ese ser que ha puesto en la naturaleza esas leyes maravillosas que el hombre estudia, que el hombre conoce y el hombre aplica para la técnica y para el progreso. Por eso dice la Biblia tiene a veces frases tremendas, frases tremendas. Dice la Biblia, el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Palabra de Dios. Lo dice la Biblia. El que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio.
Pero hombre, es que tú te crees que esta naturaleza ha salido por casualidad. ¿Tú crees que esto se ha hecho solo? Tú eres un necio. Viendo la naturaleza, conozco a Dios, autor de la naturaleza. Por eso decimos, vamos, dice la Biblia, que la naturaleza lleva... Otra frase muy bonita de la Biblia dice, los cielos cantan la gloria de Dios, dice la Biblia. Viendo yo la naturaleza, viendo yo el cosmos, viendo yo el universo, viendo yo las maravillas del cielo, conozco al autor de esa maravilla que es el cosmos. Dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios. Por lo tanto, para conocer a Dios no necesito verlo. Hombre, a Jesucristo sí lo vimos, porque Jesucristo tomó cuerpo humano y a Dios hombre sí se le ve. Pero a Dios espíritu no se le ve. Se le conoce por sus obras, lo conocemos por sus obras. Por lo tanto, por eso decía yo, la naturaleza me lleva a Dios, la astronomía me sirve para conocer a Dios creador. Y otros días, porque hoy me he alargado mucho en el primer punto, pero otros días, un día dedicaré a hablar cómo la astronomía confirma mi fe en Dios creador. Lo desarrollaré más de lo que he hecho ahora. Pero otro día hablaré de la sábana santa, que sabemos que es auténtica, a pesar de lo que han dicho los del carbono 14, hoy sabemos dónde estuvo la equivocación y hoy no hay nadie que se crea que la sábana santa es falsa, a pesar de aquella noticia de que el carbono 14 demostraba que el tejido era de la Edad Media. Está totalmente desbancada, invalidada la prueba del carbono 14 en la sábana santa. Eso será tema de otro día. Y otro día hablaré, muy bonito también, de que la arqueología confirma mi fe en que la Iglesia Católica es la verdadera. Porque hemos hecho, yo tengo varios vídeos de mis conferencias y estuve en Roma para hacer este vídeo, identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro en una necrópolis, en un cementerio bajo la Basílica Vaticana. Los arqueólogos han encontrado la tumba de Pedro y los huesos de Pedro. Están debajo del altar papal, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Los arqueólogos, al descubrirme la tumba de Pedro y los huesos de Pedro, me confirman que el Papa Juan Pablo II es el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. No solo hay una continuidad en la historia, de que tenemos la lista de los papas desde San Pedro a Juan Pablo II, no solo una lista en la historia, sino que además una continuidad local. Todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro y sobre los huesos de Pedro. Por lo tanto, hoy en el mundo, el único legítimo sucesor de San Pedro, el Papa de Roma, el que quiere estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, tiene que estar en la Iglesia Católica, la única en el mundo que ha recibido la legítima sucesión de San Pedro. Bien, pues dicho esto, otro día, como he anunciado, desarrollaré un poco más cada uno de estos temas para que la cosa crezca. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Adiós.